Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando desde ya lo más destacado de esta última semana acá en el Senado. Y comenzamos con un proyecto que ha marcado la agenda noticiosa. Hablamos de la iniciativa que propone este cuarto retiro de fondos previsionales y que de hecho ya comenzó a ser analizado en la Comisión de Constitución. Todos los detalles se los contamos en la nota. Se inicia en la Comisión de Constitución el debate de la iniciativa sobre el cuarto retiro de las AFP, que propone acceder hasta el 10% de los fondos de las cuentas individuales y en el caso de personas con enfermedades catastróficas graves o de alto costo, hasta el 100% de los recursos. En la ocasión expusieron el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el ministro de Trabajo, Patricio Melero, y el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, quienes recalcaron lo que tendría en la economía el efecto de este retiro en las arcas fiscales y en las futuras pensiones. Los efectos negativos en los fondos de pensiones, en el tipo de cambio, la inflación o la tasa de interés fueron advertidos en su momento por el Banco Central en la tramitación de los retiros anteriores y hoy, desgraciadamente, están a la vista y solo seguirán aumentando y afectando la situación económica de todos los chilenos. Un cuarto retiro del 10% dejará a más de 5.600.000 afiliados sin ahorros para pensionarse y recuperando significa retrasar la edad de jubilación en casi 7 años. La mitad de los retiros serían menores a 1.051.000 pesos, monto inferior a los subsidios que pueden recibir las familias de los trabajadores que reciben el IFE y encuentren un nuevo empleo. Y los apoyos del Estado son una mejor alternativa al cuarto retiro. Nosotros entendemos que hay personas que tienen necesidad y lo tenemos, y en ese sentido compartimos muchas de las preocupaciones que están sobre la mesa. Pero también queríamos decir que nosotros hemos tratado, y en ese sentido también con acuerdo con el Congreso y por lo tanto parlamentarios de Chile Vamos, pero también de oposición, de incrementar las transferencias a las familias de forma directa a través del IFE Universal. Yo creo que es un programa que está justamente desde junio pasado llegando a 16,3 millones de personas y esto obviamente es a costo fiscal y no daña las pensiones de las personas. Durante la sesión llegaron solicitudes de diversas organizaciones para ser escuchadas, por lo que se acordó dividir las audiencias por temas, rentas vitalicias por un lado y AFPs por otro. Al respecto, el titular de la comisión, el senador Pedro Araya, planteó la idea de realizar una sesión adicional y más extensa para estos temas. Como comisión vamos a seguir en una ronda de audiencia y lo que hemos acordado para un mejor trabajo en la comisión, para poder buscar acuerdos, es separar la discusión de los temas. Discutir, por una parte, lo que dice relación con los retiros propiamente tal de las AFP y, en paralelo, discutir el retiro de las rentas vitalicias, que obviamente tiene mayores complejidades. Los senadores integrantes de la Comisión de Constitución plantearon sus posturas respecto al debate. Por un lado, el impacto económico que tendrá la reforma y las necesidades que tienen todos los chilenos en tiempos de pandemia. Las consecuencias en inflación, en alza de tasa de interés, de valor de los créditos, etcétera. Una vez más, a los que va a afectar, ¿no es cierto?, es a las personas con menos recursos y a la clase media. Aun cuando tú no quieras utilizar o no hayas tenido necesidad, por susto, si yo no hubiera sido senadora, a lo mejor también hubiera hecho uso de retirar mi 10% para resguardar a que me expropiaran, porque eso significa nacionalizar los fondos de pensiones, a que el día de mañana, si ese proyecto avanzara, me expropiaran mis fondos de pensiones. Seguramente durante estos días se han preguntado qué hizo con el 10% que retiró el ministro Cerda. Él era director de Codelco, uno de los cargos mejor pagados en Chile. Y procedió a este retiro. Quedan varios días para poder aprobar y vamos a hacer todo el esfuerzo y toda la persuasión para que los votos estén. Respecto al impacto que tendrá en las pensiones un cuarto retiro, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, señaló que al 1 de octubre de 2021 los 3 retiros han implicado una reducción de 47.731 millones de dólares en los ahorros de los afiliados y que en un año han retirado cerca del 24% de los ahorros. Y ahora le contamos que en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se analizó un polémico tema respecto al proyecto minero Dominga. Desde el Ejecutivo comprometieron que se va a declarar el archipiélago de Humboldt como zona marina protegida. Todos los detalles se los contamos a continuación.
Luego de que se diera a conocer que la decisión de aprobar Minera Dominga incidió en una cláusula del contrato de compraventa del proyecto, un negocio familiar del presidente Sebastián Piñera cerrado en 2010, se produjo un remesón político que tuvo réplica en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se abordó el tema. No fue investigado por el fiscal Guerra este asunto, por lo tanto nunca se trató, nunca se vio, nunca se supo, nunca se tuvo esos antecedentes finales de que existía esta cláusula que a mi modo de ver echa por tierra todo lo que aquí se diga de vestirnos de interés de proteger un área, cuando uno dice, pero si en este contrato una cláusula había que el tercer pago era la condición de que no fuera protegida. Y las cláusulas dentro de los empresarios es normal. El caso Cabal estaba sujeto a un cambio de uso del suelo y también estaba metida a familiares de un presidente de la República. Por lo tanto, en el sector privado poner cláusulas no es algo que no se dé habitualmente, se hace con ciertos parámetros, porque el que está vendiendo tiene que cumplir ciertas condiciones para que el otro compre. Desde el Ministerio de Medio Ambiente aclararon que existió una investigación llevada a cabo por el fiscal Manuel Guerra en la que el presidente Piñera fue sobreseído, lo que en la misma comisión fue puesto en tela de juicio. Lo cierto es que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá votar en las próximas semanas una nueva propuesta para proteger el archipiélago de Humboldt, que había sido rechazada años atrás. Primero, la aplicación de cualquier cláusula de un contrato no es tema del expediente, ¿verdad? Ni un tema nuestro que en el Ministerio de Medio Ambiente estemos desarrollando. Nosotros estamos trabajando para proteger el área del Humboldt porque entendemos su importancia en biodiversidad y eso es lo que contiene el expediente. Y ya en la región hubo prácticamente por unanimidad la aprobación del proyecto. Entonces, ¿cómo dialoga esto con lo que van a defender los ministros para el Consejo para la Sustentabilidad en un par de semanas más, sabiendo que en ese territorio está este proyecto y que hay una cláusula de los hijos del presidente de la República para que no se declare ninguna zona? La propuesta en la que ha trabajado una mesa técnica en los últimos 2 años busca proteger más de 200.000 hectáreas de múltiples usos y existe un compromiso para que el resguardo de la zona sea una realidad. Y crear una mesa técnica que permitiera levantar un expediente sólido, que permitiera la aprobación y la creación de un área marina protegida en esa zona que tanto requerimos. Y eso es lo que vamos a sacar adelante. Aquí queremos ver si la ministra efectivamente va a aplicar el principio de protección ambiental o se va a seguir esperando el dejar una ventana abierta para que el proyecto Dominga construya ahí su puerto. Yo creo que estos son los momentos de definiciones y también para despejar las dudas que claramente se instalaron con este negocio de los familiares del presidente de la República. Un tema que de seguro seguirá de cerca la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y continuamos avanzando en el trabajo de comisiones porque en salud finalmente fue rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor la idea de legislar del proyecto que ha sido conocido como Ley Cultivo Seguro. En estas condiciones entonces el proyecto será analizado en la sala del Senado. La de cannabis es como muy mágico para mí. ¿Por qué? Porque me alivia los dolores. Así describe Javier su experiencia con tratamiento de cannabis medicinal. Tiene 12 años y hace 4 que es paciente de la Fundación Daya. Con la autorización de su madre Patricia, pudimos conversar con él y conocer su opinión respecto a ese tratamiento alternativo. Hay que empezar a difundir realmente información porque son los prejuicios que tiene la gente, cuando realmente es por mi bien. Javier padece una parálisis cerebral tipo diplegia espástica y a su corta edad se ha sometido a varias cirugías. Fue en ese camino que conocieron la cannabis medicinal. Asegura que los cambios fueron importantes, tanto que optaron por prescindir de la medicina tradicional. El cambio que nosotros hemos visto como papás lo han visto también los profesionales de su colegio. Javier está en un colegio normal con proyecto de integración. Y sus profesores se dan cuenta que Javier ahora habla, participa de las clases, subió las notas.
Un tema que esta semana abordó la Comisión de Salud del Senado en el marco de la tramitación del proyecto que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de la cannabis. La iniciativa se enfoca en la fabricación de estos cuando estén destinados a tratamiento médico. Establece que deberá ser prescrito por un médico cirujano, quien tendrá que fundamentar el diagnóstico y el tratamiento a seguir por medio de una receta, la que a su vez servirá como autorización suficiente para estos fines. En la sesión participó el ministro de Salud, Enrique París, quien planteó las dudas que existen respecto a la fiscalización del autocultivo y la efectividad de los tratamientos, aunque no descartó continuar analizando la materia. Aquí hay que abrir la discusión, buscar las soluciones, pero obviamente, como dijo la senadora von Baer o la senadora Goich, es muy difícil que si el cultivo se lleva a cabo en los hogares, haya un control de cómo se va a utilizar esa planta. Parte de estos argumentos se repitieron más tarde en la votación. Por 3 votos en contra y 2 a favor, se rechazó la idea de legislar. Creo que el problema de este proyecto es el autocultivo y el poco control que se puede tener respecto al autocultivo. Pero lo que no me parece, y es mi rechazo a este proyecto, es que estemos de alguna manera disfrazando un debate más de fondo que me parece que es muy sano dar. Yo no tengo ningún problema en invitar a todas las organizaciones que quieran venir a exponer una vez que vuelva, si es que vuelve este proyecto acá a la comisión. Voto a favor. Independientemente que uno pueda estar de acuerdo a que se pueda liberalizar esto, pero este proyecto no es para eso, sino es para garantizar uso terapéutico y generar accesibilidad de muchas personas. Acá hay que proceder de manera sanitaria, en términos de la evidencia científica, y en ese contexto yo voto en contra. Lo que ha ocurrido hoy día en la Comisión de Salud del Senado es nuevamente querer ir en contra de la realidad, en contra de los hechos. El uso medicinal del cannabis es una realidad hoy día en Chile. Yo no veo dónde está el problema. Si aquí la guerra es contra el narco, no contra las familias que buscamos tener una mejor calidad de vida. Con informe negativo llegará a la sala el proyecto de ley Cultivo Seguro en segundo trámite constitucional y que hace más de 4 años se tramita en el Parlamento. Y con especial pesar en el mundo político y también social, se lamentó el fallecimiento del ex senador Renán Fuentealba, quien falleció a los 104 años de edad. Quiero pedirle a los colegas hacer un minuto de silencio por la muerte de don Renán Fuentealba Moena, que falleció hace unos días atrás. Yo concurrí a nombre del Senado a sus funerales, llevándole el pésame a su familia. Recordando su legado social y político, la Sala del Senado rindió un minuto de silencio en memoria y recuerdo del 2 veces senador por el Biobío, Renán Fuentealba Moena, fundador de la democracia cristiana y emblemático de la Falange como integrante del llamado Grupo de los 13, que se opuso al golpe militar de 1973. Penquista de nacimiento y coquimbano por adopción, el también exdiputado, regidor e intendente es recordado por su sentido de convergencia, altura moral y pensamiento colectivo en materia política. Porque nosotros éramos en ese tiempo partidarios de la concertación. Creíamos que lo único que cabía para que pudiera tener un gobierno democrático era que hacer pactar con los socialistas y hasta con los comunistas, los radicales, para formar una mayoría. Éramos concertacionistas desde esa época nosotros. Y hacer las transformaciones que se requerían, económicas, sociales, políticas, culturales, de hacer progresar a Chile. Conocida la noticia de su partida en Coquimbo a pocos días de haber cumplido 104 años, su muerte generó especial pesar en el Comité de C y en la mesa de la corporación. A sus exequias en La Serena acudió la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien al igual que el senador Jorge Pizarro, destacaron el legado del exparlamentario. Y señalaba que había que rescatar la moral por sobre la política y la economía. Si perdemos la moral, si perdemos los valores éticos, la verdad es que no tiene sentido o el sentido de la política y la economía se pierde. Hoy día parte Renán de la tierra, pero su legado está presente en su enseñanza, en su compromiso, en su coherencia, y espero que siga siendo inspirador de los que hoy están en política y de los que vienen. Creo que ayudó con su talento y capacidad política a la transición democrática en nuestro país, que guió nuestra región de Coquimbo hacia una etapa de progreso, de desarrollo, con una visión de futuro respecto
de lo más importante en nuestra región, que es el buen uso del recurso hídrico, con un criterio político, social, humano, que realmente enorgullece a quienes nos hemos dedicado al servicio público. Al minuto de silencio del Senado se sumó igualmente la Cámara de Diputadas y Diputados en el adiós a un político de vieja escuela y de convicciones profundas. En ese discurso planteé la tesis de la unión de las fuerzas políticas y sociales para transformar este país. Querían ejercer cierto patrocinio sobre mí. Yo era de lomo duro, así que no, era difícil tomarme a mí. Y ahora les contamos que la Comisión Especial de la Mujer aprobó la idea de legislar de la iniciativa conocida como Proyecto de Ley Antonia. En la instancia estuvo el padre de Antonia Barra, quien hizo una fuerte crítica respecto a la falta de instructivos judiciales para protección a las víctimas. Los detalles se los contamos en la nota. Un importante avance legislativo tuvo la denominada Ley Antonia, proyecto que nace a raíz del caso de Antonia Barra, quien se quitó la vida tras haber sido agredida sexualmente. La Comisión Especial de la Mujer aprobó en general la iniciativa que busca educar y sensibilizar a la población más joven para detectar a tiempo dinámicas de parejas peligrosas y cultivar las relaciones sanas, mejorando las garantías procesales, protegiendo los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. En la sesión se escuchó al padre de Antonia, Alejandro Barra, quien hizo una dura crítica a la investigación que realiza la Fiscalía respecto al instructivo para mejorar las técnicas en este tipo de delitos, resguardando a las víctimas. No puede ser que un fiscal no investigue hasta la muerte de mi hija. La muerte de mi hija, ahí nace todo el problema, nace la problemática donde no hay reparación. Si bien es cierto, mujeres que han sido violadas y abusadas, ¿cierto?, con una reparación psicológica, psiquiátrica, un apoyo, pudiesen solucionar, que es muy complejo. Pero un fiscal tiene que saber que una mujer que es violada también puede cometer suicidio. Y nosotros hemos sido víctimas. Y nuestra investigación ha sido muy pobre de parte de la Fiscalía para determinar por qué la mujer comete suicidio. Por otra parte, Erika Mayra, gerenta de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, reconoció la falencia judicial que muchas veces se transforma en revictimización. Si ustedes analizan la formación jurídica en todas las universidades, van a encontrar que prácticamente en ninguna, salvo creo en la Universidad Central, el tema de la victimología es un tema. No existe en nuestra formación jurídica esta materia y por lo tanto crecemos y somos educados todos los abogados de este país en la ceguera absoluta de los derechos de las víctimas. Es importante que los juicios no se pierdan porque logramos intimidar a un testigo y no pudo hablar, porque logramos intimidar a una víctima y maltratarla y así evitamos que hablara. Puede seguir pasando. Y en estos casos, sobre todo, donde la afectación psicológica muchas veces de las personas es tan intensa. La iniciativa legislativa continuará en una próxima sesión con el debate en particular del proyecto en segundo trámite que fue ingresado en el año 2020 y que castigará la incitación al suicidio tras violencia de género. Y ahora les contamos que por 3 votos contra 2 en la Comisión de Constitución se aprobó en particular el proyecto de ley que propone un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco de las manifestaciones por el estallido social. La iniciativa, que no tiene urgencia y que se encuentra en primer trámite constitucional, había sido remitida a la instancia por un acuerdo de comités y luego que la sala autorizara su discusión en general y en particular. No obstante, la comisión se pronunció sobre el proyecto en los mismos términos en que lo había hecho con anterioridad durante la votación en general, pues no se discutieron indicaciones. El senador Pedro Araya, presidente de la instancia legislativa, se declaró que existen 2 normas de rango orgánico constitucional que requieren de 25 votos para su aprobación, mientras que el resto del articulado necesita 22 sufragios favorables. Tenemos parte de las declaraciones que se han dado en torno a este tema.
Se votó el proyecto tal cual como estaba, que fue la misma idea de legislar que aprobó la Comisión de Constitución. Y se hizo esto fundamentalmente porque el proyecto de indulto sabemos que tiene normas de quórum. Requiere 22 votos para su aprobación en general y 25 votos respecto de 2 normas específicas que señaló la Comisión. Como consecuencia de lo anterior, si es que no están los votos para aprobarlo en general y en particular en la sala del Senado, la Comisión de Constitución estimó que no era necesario o no era conveniente en este minuto entrar a la discusión en particular hasta no tener un criterio de la sala del Senado respecto a qué pasa con este proyecto. Y 2 iniciativas se preparan para ser revisadas en la sala del Senado, esto luego de que la Comisión de Hacienda las despachara del trabajo de comisiones. Esto y más se los contamos en el siguiente bloque legislativo. En condiciones de ser visto en la sala tras ser aprobado en la Comisión de Hacienda quedó el proyecto que promueve y resguarda las denuncias por parte de los funcionarios públicos ante actos que atenten contra la probidad y la transparencia. La iniciativa, que fue igualmente aprobada con anterioridad por la Comisión de Gobierno, recibió el respaldo unánime en Hacienda para proteger al denunciante, considerando una inversión única para la implementación de un canal centralizado en Contraloría y aclarando que también abarca a las Fuerzas Armadas. Esto se castiga con la destitución a los funcionarios que efectivamente realicen acciones de hostigamiento, de represalia en contra de los denunciantes. Esto es vital para la credibilidad del sistema en orden a no inhibir que si una persona tiene conocimientos de hechos irregulares, precisamente no finalmente realice una denuncia por temor a esa represalia. Efectivamente sí considera dentro de todo este estatuto a las Fuerzas Armadas, y con esto me refiero tanto a la utilización del canal de denuncias en la Contraloría como respecto de todas las medidas de protección al denunciante. Otro tema visto en Hacienda que avanza a la sala es la aprobación del proyecto que apunta a incentivar las donaciones a las organizaciones sociales que han visto mermados sus aportes debido a la pandemia. La iniciativa contempla la deducción del 100% de la base imponible afecta impuesto a la renta, exención del impuesto a las donaciones y liberación del trámite de aprobación judicial, entre otros puntos. El texto recibió respaldo unánime para su aprobación en general, anticipando algunas indicaciones para asegurar una filantropía regulada y transparente. Y la verdad es que pocos proyectos más oportunos y también que es más necesario, eso lo digo yo, apurar el tranco, porque hoy día, y particularmente después del tema del COVID, muchas de estas instituciones quedaron muy disminuidas de su capacidad de recibir ingresos por la conformación de la estructura jurídica con que se podían entregar. Y además se innova en un montón de temas, desde los objetos perecibles hasta roles nuevos que se le encarga a esta sociedad civil. Yo soy de la idea que aprobemos la idea de legislar, pero yo creo que tenemos que hacer modificaciones y eso lo deberíamos ver vía indicaciones. Los invitados fueron los protagonistas en el inicio de las audiencias en la Comisión de Desafíos de Futuro por la moción que apunta a regular las plataformas digitales y no en un sentido que destaque el proyecto. Los representantes de organismos técnicos tuvieron una mirada crítica del texto, cuestionando entre otros puntos que no indica con claridad el problema a resolver ni la solución, además de confundir una serie de conceptos, una discusión que recién comienza. De que este es un proyecto de ley que aborda de una manera quizás poco precisa y confusa regulaciones que efectivamente son propias de distintos cuerpos legislativos. Y lo que nos preocupa, vuelvo a insistir, es que efectivamente no contribuye a ofrecer soluciones efectivas o respetuosas de los derechos humanos. Neutralidad de plataformas es un concepto novedoso que nos ha sorprendido y creemos que está encarado de una manera peculiar. Implicaría, por ejemplo, que una plataforma no pueda sugerir una película a ver, un vino a tomar, un lugar a visitar. Son tantos los motivos que mejor no hagamos nada. Dejemos la autorregulación. Muy bien. Así no vamos muy lejos. Pero yo insisto, todo proyecto es una invitación. La idea es que de buena fe podamos poner las críticas en común y poder construir un mejor proyecto. 2 nuevos proyectos a la sala despachó la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. El primero de ellos referente a eliminar de los requisitos para obtener las licencias de conducir no profesional clase B el contar con la escolaridad básica, es decir, ser egresado de 8º año de enseñanza básica. A este proyecto en primer trámite se sumó la aprobación en segundo particular del texto que eleva sanciones por la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, donde primó como piso de retención de los móviles el plazo de 30 días independiente de otras sanciones. Que se entiende que al
eliminar este requisito de la licencia B cuando una persona que tenga la licencia profesional extranjera y cumple todos los requisitos, se entiende que con la eliminación de este requisito y habiendo tenido la licencia A de su país, no tiene que esperar 2 años de tener la licencia B para poder homologar la licencia A. Es solo para que quede en registro de la historia de la ley, de forma tal que no haya discusión futura sobre esa materia. Gracias. Buen punto, senador Letelier, quedará consignado. Muchas gracias. La presente ley, Esa carrera clandestina. el juez deberá siempre ordenar el retiro de la circulación del vehículo por un plazo no inferior a 30 días y si las condiciones lo ameritan, la revocación del certificado de revisión técnica. Para la próxima sesión quedará ahondar en el problema de conectividad de la isla Santa María en el Biobío, la cual tras el cese del servicio de la naviera Puelche dejó en condición de aislamiento a sus 3.000 habitantes, situación que motivó el envío de oficios al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones. Y un grupo de parlamentarios de oposición presentaron una moción parlamentaria que pretende que se entregue un bono a los trabajadores de los sectores de las culturas, las artes y el patrimonio. Este ha sido uno de los gremios más afectados producto de la pandemia por COVID-19. Con un homenaje a Patricio Mans, cantautor chileno, se anunció una moción parlamentaria que pretende ayudar a los sectores de las culturas y las artes. Uno de los gremios más afectados de la pandemia es que la crisis sanitaria los obligó a paralizar por meses completamente sus actividades presenciales por las restricciones sanitarias que se dictaron. Pero han sido 17 meses de lucha constante y perseverante. Este gobierno nos ha invisibilizado y nos ha abandonado tácita y explícitamente por el oficio que desempeñamos. Nosotros acá somos trabajadores, somos ciudadanos como cualquier otro. El mundo de la cultura en esta pandemia ha sido abandonado. Y en el contexto de la discusión presupuestaria 2022, nuevamente vuelve a ser abandonado. Este presupuesto tiene una disminución de 10.000 millones de pesos, más de casi 5% menos en recortes presupuestarios. Y es hora de actuar, no más disculpas y no más excusas. El mundo de la cultura es fundamental para el desarrollo de los países. El proyecto impulsado por la senadora Jimena Rincón, Carlos Montes y Ricardo Lagos se trabajó en conjunto con organizaciones y pretende formalizar la entrega de ayuda directa al sector de la cultura, las artes y el patrimonio. Para eso se incorpora una nueva letra en la partida 50 del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos que permite la entrega de un bono a trabajadores y trabajadoras de las culturas que integren el registro de agentes culturales, artísticos y patrimoniales del Ministerio, con un monto de 500.000 pesos por beneficiario. Se establece además los plazos de postulación y mecanismos de entrega. Con este proyecto de ley lo que se busca es forzar al gobierno a conversar, a discutir y a buscar soluciones. No queremos generar falsas ilusiones. Este proyecto no está más allá de nuestras facultades, pero es una manera de provocar el debate, de provocar la discusión y por eso lo hemos presentado. Hemos sostenido un número muy relevante de reuniones, algunas con algunos resultados positivos, no quiero hacer todo lo negativo que pudiera ser, pero siento que ha llegado el momento de presentar esta moción parlamentaria y de pedirle al gobierno un pronunciamiento definitivo en esta materia. Pero si esto no fuera por la sociedad civil y por nosotros los trabajadores que no hemos parado de gritar, esto no hubiera pasado nunca. Así que yo hago un emplazamiento al gobierno que por fin vea a este sector de la ciudadanía, 3 millones de plazas laborales, 3 millones de trabajadores en Chile, no han tenido nada. El único gremio en Chile que no ha recibido nada durante toda la pandemia. Bono excepcional que esperan beneficie a todo el rubro de la cultura, una ayuda para quienes tuvieron que afrontar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Y ahora nos vamos con temas relacionados de la sala del Senado, porque uno de los proyectos que fue votado durante esta semana
fue una iniciativa que pretende someter a impacto ambiental los proyectos de tipo forestal. Si bien la Comisión de Medio Ambiente había aprobado a fines del año pasado la moción para someter a estudios de impacto ambiental los proyectos de desarrollo o explotación forestal, la Sala determinó que el texto de autoría de los senadores Alfonso Durresti, Isabel Allende, Jimena Órdenes, Alejandro Navarro y Jaime Quintana también fuera analizado por la Comisión de Agricultura, donde hubo algunos matices y un enfoque distinto sobre su contenido. Debido a esto, la Sala del Senado aprobó solo en general la iniciativa, siendo que la Comisión de Medio Ambiente incluso lo había revisado en general y particular, por lo que fueron evidentes en el Pleno las discrepancias en temas como el umbral de 250 hectáreas propuesto para determinar qué proyectos vayan a evaluación y los protocolos en torno a plantación y extracción vía tala rasa. Las indicaciones para este proyecto se establecieron hasta el próximo lunes 25 de octubre. Tenemos parte de las declaraciones en torno a esta materia. Nosotros hoy día no podemos eludir la responsabilidad de entender que la industria forestal, especialmente en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, Araucanía, los ríos y en algo la región de los lagos, tienen un enorme impacto que no es evaluado adecuadamente. Tienen una legislación forestal que es principalmente la CONAF y otras normativas. ¿Qué es lo que decimos? Aquí hay impactos en la plantación, en la construcción de caminos, en la tala, en la cosecha, y obviamente eso tiene que ser sometido. Es algo de perogrullo. En el seno de la Comisión de Agricultura se analizaron diversos aspectos vinculados al medio ambiente, el cambio climático, la escasez hídrica, la tecnología que se ha incorporado a la actividad forestal, el rol que juega en la recuperación del suelo y en la economía y el desarrollo del mundo rural, así como sus efectos adversos en los mecanismos que se han incorporado para aminorarlos. Y dentro de las actividades protocolares durante esta semana, la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, se reunió en las dependencias de Santiago con una docena de embajadoras que se encuentran en Chile para hablar diversas materias. Todos los detalles sobre este encuentro en la nota. Una grata reunión de trabajo se desarrolló entre la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y un conjunto de embajadoras destinadas en Chile, las cuales vienen sosteniendo encuentros con diferentes actores del país en el marco de los cambios que se están viviendo y buscando intercambiar sus experiencias, especialmente en materia de género. En la actividad desarrollada en el Salón Pedro León Gallo del Congreso en Santiago, primó un ambiente de cordialidad y camaradería, el cual fue valorado por la titular del Senado, comprometiendo una nueva cita en el futuro. Bueno, conversamos de la situación de nuestro país, el contexto en el que nos encontramos, ¿no es cierto?, con la Convención Constitucional, la elección presidencial, el tema presupuestario, los desafíos legislativos, el tema de la mujer. Cómo vemos nosotros, y era una gran inquietud de las embajadoras mujeres en nuestro país, que preguntaban qué va a pasar en la próxima elección en Chile en materia parlamentaria, la representación de las mujeres, cómo iba a caminar esa norma, cómo veíamos nosotros el desarrollo del país en el contexto, ¿no es cierto?, de transformación. Y obviamente escuchamos algunas cosas referentes a las propias experiencias de ello y acordamos hacer un nuevo encuentro. El grupo de representantes diplomáticas está liderado por la embajadora de Marruecos, Kenza El Gali, quien comentó que al igual que su par de Reino Unido, Luis de Sousa, el valor que tiene el conocer la visión de quienes están involucrados directamente en los cambios que está viviendo nuestro país y nuestra sociedad, especialmente insertando una perspectiva de género en el ciclo político y constituyente que está en proceso. Plantear algunas preguntas a nivel internacional que queremos también conocer lo que está pasando también en el país, porque igual todo lo que llega, que nos diga que es a través de la prensa, pero está bien a veces escucharlo de la voz que tienen estos cargos de responsabilidad que pueden informar, pero también entra en el marco de la agenda que llevan las mujeres embajadoras, también, como digo, para presentar su visibilidad, pero también para poder intercambiar, aprender, y esto forma parte de la agenda que tenemos. Fue interesante hablar sobre la perspectiva de la mujer en la vida política acá en Chile, especialmente que el país entre en un ciclo importante de elecciones. También la cuestión de género y de desarrollo económico, hablando del presupuesto del país.
De esta forma, y tal como se han reunido con instituciones o entidades como las autoridades de la Mesa Constituyente, las embajadoras de zonas tan diversas como Egipto, Filipinas, Croacia, Mónaco o Nicaragua esperarán por una nueva oportunidad de volver a verse y dialogar con la autoridad del Senado. Recuerde que esta y todas nuestras informaciones, también las que hemos repasado durante esta jornada en esta edición de resumen de Senado Noticias, ustedes las pueden ampliar en senado.cl, también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingresemos para que revise el trabajo de la Sala del Senado de Comisiones y también los programas que se emiten a través del canal del Senado. Todo eso está en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además les invitamos a que se suscriban para que reciban todas las notificaciones diarias. De esta forma entonces ya vamos llegando al final de esta edición de resumen semanal de Senado Noticias. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos invitadas a que nos sigan en nuestras plataformas y que también se queden en la compañía del canal del Senado durante todo este fin de semana. Que esté muy bien y nos reencontramos en una próxima oportunidad.